Bueno, continuamos con la semana de la auditoría interna, sector privado y público, y hoy 30 de septiembre celebrando el Día del Auditor Costarricense. Felicidades a todos los auditores del sector público y del sector privado. Definitivamente el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica quiere con esta semana celebrar este día y también otorgarle a cada uno de ellos todas estas herramientas para que puedan hacer su trabajo de la mejor manera. Hoy tenemos el honor de presentar a don Jorge Arturo Barrantes, contador público autorizado, quien nos tiene la conferencia para hoy de gobierno corporativo público a la luz de la entrada, un tema de moda, de Costa Rica ante la OCDE, un tema bastante importante y que también ha traído pues algunas consecuencias y que hoy tal vez vamos a hablar con don Arturo Barrantes. Don Arturo, gusto en saludarlo. Buenos Buenos días, días. Mauricio. Muchas gracias por la invitación y por la felicitación el Día del Auditor Interno. No, y recordarles también el programa Huella CPA que viene a las 12 mediodía, también transmitido por nuestro Facebook Live. Recordarles a todos que venimos con lo de la norma para pymes. Bueno, sin más, dejamos a don Arturo con su conferencia. Adelante, don Arturo. Bien, muchas gracias. En primera instancia, buenos días para todos los colegas y una felicitación, reiterar la felicitación por el Día del Auditor Interno. Felicitar al colegio por la semana que acaba de cumplir de la jornada tributaria y por esta semana dedicada a la auditoría interna. Y como lo decía don Mauricio, el tema de hoy va a ser gobierno corporativo público a la luz de la entrada de Costa Rica a la OCDE. La agenda que tenemos para hoy es la siguiente. En primera instancia vamos a ver o tratar de responder a la pregunta por qué a los auditores internos, tanto públicos como privados, del sector público como privado, nos debe importar el gobierno corporativo. En segundo punto, vamos a explorar un poco la génesis de las prácticas de gobierno corporativo. El tercer punto que vamos a repasar es el origen de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, conocidos como OCDE. Después vamos a ver y repasar un poco los inicios y el desarrollo de las buenas prácticas de gobierno corporativo sugeridas por OCDE. Posteriormente vamos a tratar de contestar la pregunta ¿cómo impacta el gobierno corporativo público a las auditorías internas del sector público? Como punto 6 vamos a ver la necesidad de la emisión de directrices sobre gobierno corporativo público por parte de la Contraloría General de la República en Costa Rica. Y al final vamos a presentar algunas reflexiones sobre los temas que vamos a desarrollar. ¿Me confirman si todos estamos viendo la presentación, por favor? Sí, señor, don Jorge, sí la vemos. Gracias. Muy bien. ¿Por qué nos debe importar a los auditores internos, tanto del sector público como privado, el gobierno corporativo? Bueno, por dos razones muy importantes. La primera, porque existe un mandato de las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, emitidas por el Instituto Global de Auditores Internos, que nos dice, palabras más, palabras menos, que la actividad de auditoría interna ayuda a una organización de manera independiente y objetiva, por medio de aseguramiento y consulta, a cumplir los objetivos de esta organización, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de tres procesos, que son la gestión de riesgos, control y gobierno. Además, para el sector público, la Ley General de Control Interno 8292, dentro de la definición que establece esta ley,
dice que la auditoría interna contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales mediante la práctica de un enfoque sistemático y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración de riesgo, de control y de los procesos de dirección en las entidades y órganos sujetos a esta ley. Es decir, también el gobierno corporativo. Bien, hablemos ahora un poco sobre la génesis de las prácticas de gobierno corporativo. Resulta ser que en 1956 la primera persona o autor que se acerca a la definición de gobierno corporativo fue Richard Ells, que lo definió como gobierno de la buena organización o gobierno corporativo para referirse al gobierno de las organizaciones. Posteriormente, en 1992, en un informe muy conocido y que es referente no solo de las prácticas de gobierno corporativo, sino de revelación de información financiera, que fue el Carbury Report o el reporte Carbury, indica que el gobierno corporativo es el sistema mediante el cual las empresas son dirigidas y controladas. En el 95, Blair considera al gobierno corporativo como el conjunto de disposiciones legales, culturales e institucionales que determinan lo que las empresas que cotizan en bolsa pueden hacer, es decir, quién las controla, cómo se ejerce ese control, cómo son asignados los riesgos y rendimientos de las actividades que realizan. Posteriormente, Slipher y Vishney en 1997 usan una definición más orientada hacia los inversionistas, ya que definen al gobierno corporativo como la forma y medios a través de los cuales quienes proporcionan los recursos financieros, es decir, los accionistas, se aseguran de tener una retribución adecuada, un adecuado retorno de sus inversiones. Más adelante, en 1998, Luigi Zingales entiende el gobierno corporativo como el conjunto de limitaciones que dan forma a la negociación ex post de las cuasirrentas generadas por la organización. Hay también otras definiciones que varios autores han señalado y a manera de resumen dicen que es el gobierno corporativo es un amplio conjunto de medidas que tienen por objeto remediar los problemas derivados de la disasociación que siempre existe, ¿verdad? Entre las empresas, los propietarios que son los accionistas y el poder que son los administradores ejecutivos para garantizar una gestión eficiente de su quehacer. Bien, acabamos de repasar algunos conceptos teóricos muy iniciales de lo que es el concepto de gobierno corporativo. Ahora vamos a ver cómo en la práctica se materializó y sobre todo se logró demostrar que la ausencia de un gobierno corporativo debidamente estructurado generó desastres, valga el término, económicos a nivel global. Empecemos con 1929, la crisis de bolsa de 1929, que algunos autores llaman como el primer aviso, el primer gran mensaje sobre la necesidad de transparentar y encontrar una manera de que los directivos informasen a sus accionistas sobre las prácticas de su negocio. Aquí en esta crisis quedó más que demostrado que la ausencia de un gobierno corporativo de regulación financiera mundial permitió que proliferaran actividades fraudulentas, con lo que disminuyó y se trajo abajo
la confianza de los mercados de capitales, especialmente, como ya sabemos, en Nueva York y en Londres. En la década de los 40 surgió un fenómeno y era que las grandes corporaciones hacían y deshacían con los informes, con los reportes financieros, lo que se les antojaba. Y existía un poco o limitado control y monitoreo de su directorio. En los años 70 es donde inicia un debate muy fuerte, o el gran debate sobre las prácticas de gobierno corporativo y su importancia. Y es que hay que recordar que en la década de 1970 estábamos en una crisis e incertidumbre a escala mundial, entre otros hechos por el tema de la globalización, ¿verdad? El inicio de este fenómeno económico, la declinación de aquel concepto del Estado paternalista o si se quiere hasta socialista, protector, y su reemplazo abrupto por el tema de un nuevo enfoque mundial que es el neoliberalismo, la crisis del petróleo, el cambio del modo de producción, una acelerada desregulación mundial de los mercados de capitales. Se formaron también los grandes emporios financieros globales y se dio la libre circularización de los capitales financieros internacionales, además de que los países no desarrollados comenzaron con una creciente deuda externa bastante importante. Además, hay que recordar que en los años 70 había también un fenómeno, se dio un fenómeno social. Recordemos que estaba el movimiento hippie contra la guerra de Vietnam, estaban los actores políticos, civiles y sociales reclamando la reivindicación de sus derechos, ¿verdad? Y era un tema de incertidumbre bastante importante. Ya en los años 90, a raíz de una serie de despidos que se dan en empresas, se dan una serie de despidos de las altas gerencias de importantes corporaciones como US Mail, Sears, IBM y Kodak, se trae a la mesa un debate que se tiene que regular el comportamiento de los gobiernos corporativos porque esos despidos se justificaron porque existían diferencias importantes sobre la manera de gestionar estas empresas y habían desacuerdos entre la dirección y las juntas directivas o consejos de administración. Entonces ahí surgió una polémica bastante importante que nos refrescó el tema de la importancia del gobierno corporativo y que estuvieran debidamente establecidas cada uno de sus roles. Coincidirán conmigo, colegas, en que el inicio del nuevo milenio ha sido excepcionalmente ejemplar, entre comillas, en demostrar los efectos de un mal gobierno corporativo. Y es que basta recordar cómo Enron, WorldCom, Tico y otras empresas sumamente importantes y poderosas caen en situaciones comprometedoras de las cuales la mayoría no logró sobrevivir, y cuando se dan las investigaciones federales del por qué estas empresas quiebran, caen en cuenta en que muchos de los factores que hacen que se den estas situaciones de quiebra son el bajo nivel de control y el pobre manejo de su gobierno corporativo. A raíz de estas quiebras mencionadas y otras más, no solo en Estados Unidos, sino en Europa también, se propone y se aprueba en el Congreso de Estados Unidos la ley SOX, ¿verdad? O la ley Sarbanes-Oxley en el 2002, que reforma y fortalece los sistemas de control interno de las empresas
y amplía el rango de la responsabilidad de sus directores y también de los auditores internos y externos y gerentes financieros, ¿verdad? Buscando así proteger los intereses de los inversionistas. La ley SOX viene a reformar, entre otras cosas, la estructura de gobierno corporativo, porque crea, por esa misma ley, el comité de auditoría también crea para las empresas que cotizan en bolsa la elección la creación de un comité de elección y retribución de los directivos y la duración, nombramiento y rotación de los auditores externos. También, no solo el reforzamiento de las prácticas de gobierno se dan en Estados Unidos, sino también en Europa. Diversas leyes y normas vienen a ser actualizadas o fortalecidas en Europa. Ok. A pesar de la ley SOX y toda su rigidez, yo trabajé para una entidad financiera que era parte de un conglomerado que cotizaba en bolsa en Estados Unidos y sí me consta, fui auditor de SOX en esa entidad y sí me consta que es una ley bastante rígida, bastante estructurada, que digamos, es muy, muy contundente en lo que se debe de hacer, ¿verdad? Pero a pesar de esto, se viene la crisis del 2008, ¿verdad? Donde podemos coincidir seguramente en que existió un abuso por parte de los administradores en el manejo de estas empresas y que afectaron duramente a los accionistas y a los tenedores de títulos, ¿verdad? Reflejando de manera trágica en esta crisis. Aquí esta situación del 2008 viene a confirmar nuevamente la necesidad de un mayor fortalecimiento en el ambiente de control y gobierno de las empresas, buscando de alguna forma transparentar el proceso que gobierna y toma decisiones en una empresa, que es el directorio, ¿verdad? Y que busca que ese directorio tenga una estructura, roles y responsabilidades básicos y claros, con el fin de proteger a los accionistas, a los grupos de interés, llámese accionistas, empleados, sociedad, etcétera, y evitar o tratar de mitigar el riesgo de que una nueva crisis se vuelva a presentar en el futuro. Ok, vamos ahora a repasar un poco en esta parte del génesis de las prácticas de gobierno corporativo, cuáles son las teorías que sustentan, cuáles son los pilares que sostienen las prácticas de gobierno corporativo. Son 4 y la primera es la teoría de agencia. Esta teoría es la que, digamos, predomina en las prácticas de gobierno corporativo y lo que indica es que existe una relación de agencia bajo un contrato cuyas cláusulas dicen que una o más personas, es decir, el principal, contratan a otras personas, el agente, para que realice un determinado servicio a nombre del que contrata, lo que implica cierto grado de delegación de autoridad en el agente. Es decir, nosotros como ejecutivos de una empresa somos contratados para ejercer un trabajo, un servicio y por lo tanto se nos delega cierta autoridad. Eso es lo que dice la teoría de agente. Sin embargo, esta teoría, los académicos y los expertos en el tema dicen que tiene 2 desventajas. Dice que presenta una poca visión sobre la motivación del comportamiento humano. Es decir, puntualmente, ¿qué pasa con aquellas empresas en las cuales los ejecutivos son retribuidos
con salarios variables que incluyen el alcance de metas por buen desempeño financiero, y sobre todo cuando median en estos incentivos la acciones, ¿verdad?, de la empresa. Y el otro es la simetría con que se contempla la posición de las dos partes. Es decir, no queda claro cuál es la balanza que tiene que tener la administración y la junta directiva. La otra teoría que sustenta las prácticas de gobierno corporativo es el de la administración o modelo de socios. Y aquí lo que propone esta teoría es que los socios, bueno, fue a partir de los años 90 que surgió esta teoría, considera que los ejecutivos y accionistas deben de establecer relaciones de colaboración. La tarea del consejo, dice esta teoría, no es controlar a los directivos, por el contrario, más bien debería existir una relación de colaboración. Deben de realizar propuestas y ayudar a los directivos a alcanzar los objetivos de desarrollo de la organización. Entre ambos deberían de añadir valor, dicen los teóricos que respaldan esta teoría. Después tenemos la teoría de dependencia de los recursos, y es que todos sabemos que ninguna organización es capaz de generar por sí misma todos los recursos para operar. Siempre va a depender del entorno para obtener los recursos necesarios para su supervivencia. De este modo, entonces, las fuentes de esos recursos son organizaciones, en este caso entidades financieras, ¿verdad?, y accionistas, siendo necesario, por lo tanto, intercambiar con ellas para subsistir. En estas circunstancias, las organizaciones compiten en el mercado para adquirir o pujar por estos recursos que ciertamente son escasos. Y la última teoría es la de los stakeholders, ¿verdad? Que como lo dice Freeman, los stakeholders son cualquier grupo o individuo que pueda ser afectado por la consecución de los objetivos de la empresa. Entonces, ¿de qué trata esto? Se trata de entender cómo los clientes, proveedores, empleados, entidades financieras, comunidades y administradores interactúan para crear y comerciar valor en forma conjunta. Esta teoría es muy importante porque nos ayuda a entender el gobierno y la dirección de las organizaciones, porque busca explicar y guiar la coordinación necesaria entre los intereses múltiples de diversos stakeholders que la componen. Bien, repasado entonces el génesis de las prácticas de gobierno corporativo, me voy a permitir ahora entrar a hablar un poco sobre el origen de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, conocido como OCDE. Resulta ser que OCDE surge realmente de una organización que se llama la organización, o se llamaba la Organización Europea para la Cooperación Económica, que sus siglas eran OECE, que se creó en 1948 de manera paralela al Plan Marshall, ¿verdad? Es decir, fue el brazo financiero del Plan Marshall que lo que buscaba este plan era la reconstrucción de Europa, especialmente sus economías de los países europeos, a partir de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. En primera instancia, la Organización Europea, esta que les menciono, tuvo el apoyo de Estados Unidos y Canadá. Posteriormente, ya OCDE como tal aparece en 1961 como una transformación de esta organización europea y fue el brazo económico del tratado, de la organización Tratado Atlántico Norte, ¿verdad? Que es militar, y que desde 1961 OCDE busca ayudar a los gobiernos a generar un crecimiento económico sostenible, empleos y niveles de vida elevados en los países miembros, tratando de mantener una estabilidad financiera y sobre todo favoreciendo el desarrollo de la economía mundial.
Pero entonces, ¿qué es OCDE? O sea, ¿cuáles son sus objetivos y para qué, digamos, cuáles son sus funciones principales? Su principal objetivo es promover políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y bienestar para todas las personas de los países que, como se señaló, llevan casi 60 años o más de 60 años de experiencia y conocimientos. Y su lema es preparar al mundo para un mejor mañana. En colaboración con los gobiernos que las componen y los responsables de políticas públicas y ciudadanos de la sociedad civil, trabajan para establecer estándares internacionales y proponer soluciones basadas en datos y estudios, como por ejemplo el que nos presentaron ahora en julio de este año sobre las perspectivas de Costa Rica, ¿verdad? Un estudio bastante importante que creo que es importante que todos lo leamos, ¿verdad? Está en la página oficial de OCDE. Nos señala una serie de debilidades, ¿verdad? Muy importantes de repasar. Les decía que entonces proponen soluciones basadas en datos, estudios, en diversos temas como retos sociales, económicos y medioambientales. OCDE es un foro único, no es ni algo parecido a ONU ni al Fondo Monetario Internacional ni tampoco al Banco Mundial, ya que es un centro de conocimiento que recopila datos para el análisis y el intercambio de experiencias y de buenas prácticas que se han implementado en otros países. Entonces, asesora a los gobiernos en materia de políticas públicas y el establecimiento de estándares y normas a nivel mundial en ámbitos que van desde la mejora del desempeño económico de los países, la creación de empleo, el fomento de una educación eficaz o bien la lucha contra la evasión fiscal internacional. Bien, esos son los orígenes de OCDE y cómo se ha desarrollado a través de todos estos años. Pero resulta ser que OCDE, dentro de sus propuestas y temáticas, tiene un apartado de buenas prácticas de gobierno corporativo público. Entonces vamos a ver los inicios y el desarrollo de estas buenas prácticas. Por primera vez, OCDE sugirió estas buenas prácticas en 2005. Sin embargo, hace menos de 5 años fueron actualizadas para tener en cuenta, en el año 2015, para tener en cuenta los desarrollos desde su adopción y para reflejar las experiencias del creciente número de países que han venido adoptando estas medidas para implementarlas. Es decir, como lo que les decía, la recopilación de las experiencias. OCDE adoptó estas directrices en julio del 2015 como parte de una recomendación de su propio consejo directivo. Según OCDE, el gobierno corporativo público trabaja para garantizar que las empresas estatales operen en un entorno competitivo y abierto, con una regulación sólida para promover mercados eficientes y abiertos, tanto a nivel local como internacional. Entonces, colabora en avanzar las reformas nacionales en los países de las cuales sus gobiernos pertenecen a OCDE, guiado por estas directrices que son acordadas internacionalmente para las empresas estatales. Las directrices de OCDE sobre gobierno corporativo de empresas propiedad del Estado brindan asesoramiento concreto a los países sobre cómo gestionar de manera más efectiva las responsabilidades
del Estado como propietario, ayudando a que las empresas propiedad del Estado sean más que competitivas y eficientes y sobre todo transparentes. Para la implementación de las buenas prácticas sugeridas por OCDE, se emitieron los principios de gobierno corporativo, mismos que ayudan a los gobiernos y a los legisladores a evaluar y mejorar el marco legislativo, reglamentario e institucional de gobierno corporativo, con el objetivo de favorecer, como les mencionaba, un mejor desempeño económico, la estabilidad financiera y el crecimiento sostenible. Resulta ser que estos principios tienen 6 elementos fundamentales. El primero, la consolidación de una base de un marco eficaz de gobierno corporativo. Esto lo que nos dice es que el gobierno corporativo, el marco, ¿verdad?, que lo conforma, debe promover la transparencia y equidad de los mercados, así como la designación eficiente de los recursos. Debe ser coherente con el Estado de Derecho y debe respaldar una supervisión y una ejecución eficaces. El segundo punto trata sobre los derechos y tratamiento equitativo de los accionistas y funciones de propiedad del Estado clave. Es decir, el marco de gobierno debe proteger y facilitar el ejercicio de los derechos de los accionistas y garantizar el trato equitativo a todos ellos, incluyendo aquellos que son minoritarios o bien eventualmente sean extranjeros. El punto o principio 3 habla sobre los inversores institucionales, mercados de valores y otros intermediarios. Esto es que el gobierno corporativo debe proporcionar incentivos sólidos a lo largo de toda la cadena de inversión y facilitar que los mercados funcionen de forma que contribuyan al buen gobierno corporativo. El cuarto elemento o principio habla sobre el papel de los actores interesados en el ámbito del gobierno corporativo. Y lo que dice es que debe reconocer el marco de regulación, los derechos de los actores interesados que disponga el ordenamiento jurídico o se estipulen de mutuo acuerdo y fomentar la cooperación activa entre estos y la sociedad con vistas a la creación de riqueza y empleo. El quinto principio promulga la divulgación de información y transparencia. Habla sobre que la comunicación oportuna y precisa de todas las cuestiones relevantes relacionadas a la empresa, incluida la información financiera, sus resultados, la propiedad y sus órganos de gobierno deben de ser divulgados y transparentados. Y por último, el sexto principio habla sobre las responsabilidades del Consejo de Administración, que debe garantizar la orientación estratégica de la empresa, el control, efectivo de la dirección por parte del Consejo y una rendición de cuentas ante la empresa y los accionistas, que en este caso, al ser una empresa pública, pues somos todos los ciudadanos. Ok, estos principios han tenido un desarrollo bastante interesante y es que a nivel latinoamericano existe lo que se llama la Red Latinoamericana sobre Gobierno Corporativo de las Empresas Propiedad del Estado o conocidas como EPES, que es una iniciativa del Banco de Desarrollo de América Latina, conocida como CAF, con el apoyo de OCDE, que se unió en 2011 y más recientemente en 2014 se incorporó el Banco Mundial. El objetivo de la Red Latinoamericana sobre Gobierno Corporativo para Empresas Públicas o Propiedad del Estado es mejorar el gobierno de las empresas públicas a nivel latinoamericano,
a través del intercambio de experiencias y conocimiento en políticas de gobierno de empresas estatales, así como prácticas y reformas, teniendo como marco conceptual precisamente las directrices de OCDE en gobierno corporativa de empresas estatales. Esta red tiene un sólido historial de colaboraciones con instituciones afines que han dispuesto a trabajar a nivel mundial con reguladores y otros funcionarios comprometidos con el buen gobierno de las empresas estatales, con el fin de apoyar reformas en el área de gobierno corporativo. ¿Cuáles son los principios específicos de esta red? Bueno, son 4. El primero es concientizar a todos los grupos interesados de la importancia y desafíos relacionados con el buen gobierno corporativo de las empresas estatales. El otro objetivo es evaluar las políticas y marcos actuales en el área de gobierno corporativo de las empresas estatales y compararlo con las mejores prácticas internacionales descritas en las directrices. Después, otro objetivo es influir en la creación de políticas a través de un foro en que los responsables políticos, profesionales y expertos puedan compartir conocimientos y experiencias. Y por último, facilitar reformas en leyes y reglamentos y políticas viables y efectivos gracias al debate anterior y el análisis de las posibles medidas políticas, al desarrollo de recomendaciones y de un acuerdo conjunto de las prioridades para esas reformas. Bien, el punto 5 de la agenda. ¿Cómo impacta el gobierno corporativo público a las auditorías internas de nuestro sector? Bueno, primero, hagamos un repaso sobre el Estado como dueño o como accionista de las empresas del Estado. Y es aquí donde el Estado como dueño de estas empresas es donde se observa de manera más recurrente ciertos tipos de problemas, siendo los más comunes, seguramente van a coincidir conmigo, que los objetivos de las empresas no sean consistentes con el mandato dado al momento de su creación. Otro tema es que las responsabilidades del directorio, de la junta directiva, consejo de administración no están del todo definidas o que los procedimientos de selección del directorio o de los directores no estén formalizados, así como la existencia de situaciones que evidencian claros conflictos de interés, especialmente al nivel de que el Estado ejerce un doble papel. Uno es como propietario y el otro como regulador. Otro tema abordado es el referido a analizar el papel del Estado como accionista, a través del cual surge una pregunta: ¿cuál debería ser el enfoque de las empresas propiedad del Estado? ¿Un enfoque social o un enfoque económico? Para evitar este tipo de conflictos en el seno del gobierno corporativo, deberían de estar claramente definidos los indicadores económicos, operacionales y sociales que permitan clarificar los objetivos y medir los resultados de la gestión. Según el Banco de Desarrollo de América Latina, o CAF, existen 4 categorías básicas de EPES. Ahí les estoy dejando la dirección web del CAF, por si tienen interés de explorar un poco más estos conceptos. El primer grupo de EPES son aquellas creadas con el propósito de alcanzar objetivos de política pública. El segundo gran grupo son aquellas EPES que son responsables de proveer servicios públicos. El tercer grupo son aquellas exclusivas o creadas para la provisión de bienes y servicios requeridos por el Estado. Y el cuarto grupo son los responsables
de producir ingresos para el Estado, compitiendo en el sector privado en igualdad de condiciones. Acá tenemos un gráfico que nos va a ayudar, espero, a comprender hacia dónde se debe de inclinar la balanza, dependiendo tanto en el enfoque de gobierno corporativo como en las expectativas económicas, dependiendo del tipo de EPE que estemos analizando. Observemos que en la parte superior, en la parte de los ingresos, aquellas EPEs que son comerciales, pues debería de tener un enfoque en el eje Y hacia las expectativas económicas, pero también en el eje X un enfoque más inclinado hacia gobierno corporativo. Después en el medio tenemos aquellas empresas EPEs de distribución, que son las empresas de servicios públicos y proveedores del Estado, que sus expectativas económicas y por lo tanto el enfoque de gobierno corporativo debería ser un poco menor. Y por último, las empresas EPEs de ejecución, que son las de políticas públicas. Bien, resulta ser que hace unos años atrás, la transnacional consultora Deloitte, y continuando con el tema de cómo nos impacta el gobierno corporativo público a las auditorías internas de este sector, identificó Deloitte algunos factores responsables de un mal manejo de gobernabilidad. Deloitte identifica como primera instancia la carencia de un mercado competitivo y la consiguiente falta de necesidad de procesos efectivos y eficientes. Como segundo punto, Deloitte dice que el fácil acceso de las entidades a recursos financieros afecta la responsabilidad que en otras circunstancias deberían asumir sus administradores ante la escasez de recursos. El punto 4, que señala la consultora internacional, habla sobre el respaldo del Estado a las entidades públicas. Afecta, como les decía, la responsabilidad de los administradores ante que en otras circunstancias deberían asumir de manera más enérgica. El otro punto, perdón que me lo brinqué, que es el fácil acceso de las entidades a los recursos financieros. El punto 4 son los periodos políticos y sus cambios, ¿verdad? Que en Costa Rica surgen cada 4 años y que es necesario, por lo tanto, estar actualizando, incluso redireccionando las perspectivas y objetivos y políticas, ¿verdad? Debido a los cambios políticos. Y el punto 5, que es la corrupción, ¿verdad? Que propicia el manejo de los recursos según intereses personales, pero además genera la ineficiencia de los agentes regulatorios para evitar la misma. Bien, entremos ahora a algo que es mi punto de vista personal, que es la necesidad de la emisión de directrices sobre el gobierno corporativo público en Costa Rica por parte de la Contraloría General de la República. Mi objetivo es tratar de fundamentar esa necesidad con los argumentos que voy a exponer a continuación. Repasemos para eso lo que nos dice la Ley General de Control Interno, que ya lo vimos al principio de la conferencia. Y es que la auditoría interna de las entidades públicas contribuyen a que se alcancen los objetivos institucionales mediante el mejoramiento, ayuda a mejorar la efectividad de la administración en los procesos de riesgo, de control y de los procesos de dirección en las entidades y órganos sujetos a la ley. Ese es un recordatorio importante. Resulta ser que
las autoridades de la Contraloría General de la República han hecho esfuerzos enormes para dotar al sector público de normas y directrices relacionadas con control interno, ¿verdad? Tenemos para esos efectos las normas de control interno del sector público y las normas de control interno para sujetos privados que custodian, administren por cualquier título fondos públicos, que son las normas que deben de cumplir aquellas entidades, organizaciones, asociaciones, etcétera, que reciben fondos de parte de las entidades que nosotros administramos y que tenemos también la obligación de auditar. Eso desde el punto de vista de control. Además, el órgano de fiscalización superior de Costa Rica, en cuanto a riesgos y su gestión, emitió directrices específicas relacionadas con el tema, que son las directrices generales para el establecimiento y funcionamiento del sistema específico de valoración de riesgo institucional conocido como SEBRI. Pero además, agregó otras normas o directrices que versan sobre ética pública, ¿verdad? Que son las directrices generales sobre principios y enunciados éticos a observar por parte de los jerarcas, titulares subordinados, funcionarios de la Contraloría General de la República, auditorías internas y servidores públicos en general. Como vemos hasta aquí, colegas, la Contraloría ha hecho un esfuerzo enorme, tangible, para regular dos de los aspectos más relevantes que debe evaluar la actividad de auditoría interna, que son riesgo y control, ¿verdad? Sin embargo, no se han emitido aún normas ni directrices sobre gobierno corporativo público, lo cual desde mi punto de vista representa una ausencia significativa en el quehacer de la gestión de las juntas directivas y consejos de administración del sector público, exceptuando el bancario financiero estatal, ¿verdad? Que por temas de regulación de su JEF, su GEVAL, su GESE y su PEN, pues sí deben de tener, ¿verdad? Estoy hablando de todo el resto del sector estatal. Así las cosas, podemos referirnos a que dentro de las posibles regulaciones que podría tener o aportar un manual o la emisión de directrices sobre gobierno corporativo, eventualmente emitidas por el órgano contralor de la República, podrían estar o incluirse las siguientes. Liderazgo y compromiso de los órganos de gobierno para crear un buen sistema de gobierno efectivo, la composición del Consejo de Administración y demás órganos de gobierno, llámese comités especiales que ayudan al propio Consejo, debe tener claridad, se debe tener claridad sobre las responsabilidades que asumen y el compromiso que existe para con los ciudadanos. El otro tema que desde mi perspectiva debería de contener es un capítulo, un tema relacionado con un apartado relacionado con comunicación, las cuales es una, digamos, de las oportunidades del sector público, puesto que la comunicación entre sus áreas y todos aquellos campos vinculados a sus operaciones y servicios deben de ser de alta fluidez, ¿verdad? Esta comunicación, si falla, limita esa fluidez, ¿verdad? En las operaciones, entorpece la llegada de información en los tiempos y con la oportunidad necesaria que se requiere hacia los filtros correspondientes, tanto interna como externamente de la entidad, afectando con esto la capacidad para una adecuada y eficiente toma de decisiones. La rendición de cuentas, ¿verdad? Para identificar la rendición de cuentas, debemos de tener en consideración que antes de rendir cuentas tenemos que saber quién es el responsable de rendirlas, por qué es responsable, de qué es responsable y cuándo es responsable. La falta de estos criterios amenaza con el cumplimiento de los objetivos organizacionales, porque se vuelve difuso la rendición de cuentas. Cuando la rendición es adecuada, se conocen las funciones de cada uno de sus miembros y se optimiza
la respuesta ante cualquier contingencia o riesgo. Transparencia. En todos sus aspectos, indudablemente constituye el elemento más importante que debería tener el sector público en nuestro país. La claridad en la información o la falta de claridad en la información debilita la confianza de las entidades públicas por parte de terceros involucrados, incluyendo la ciudadanía, la sociedad. Mostrar cómo se obtienen, cómo se gastan, la calidad del gasto y la administración de las operaciones demuestra que las entidades públicas son fiables, responsables y con buena gobernabilidad, además de que optimiza la imagen pública. Bien, una vez desarrollado los 6 apartados anteriores, vamos a entrar ahora, si les parece, a algunas reflexiones finales sobre los temas que hemos conversado. La primera reflexión es que no nos podemos engañar. Establecer una estructura de gobierno bien definida no garantiza el buen funcionamiento de los órganos que la componen. Si los integrantes desconocen sus responsabilidades y además no se les obliga a que rindan cuentas sobre su mandato. Una eficiente selección de los miembros de los órganos del gobierno corporativo puede ocasionar varios problemas, entre los cuales está evidentemente el incumplimiento de sus deberes. Por ello, la definición de un buen perfil para la integración de los órganos debe tomar en cuenta los conocimientos, la experiencia y las cualidades de las personas, así como estrictos lineamientos éticos y morales de conducta que se espera sigan dentro de la entidad en la que fueron nombrados. Establecer canales de comunicación funcionales y métodos para distinguir el tipo de información que cada órgano de gobierno debe recibir, en qué momento, de qué forma, bajo qué estructura. Esto guía a los miembros del órgano de gobierno hacia un mejor proceso de toma de decisiones y incrementa la calidad y oportunidad de esa toma de decisiones. La credibilidad del Estado. Como se dijo anteriormente, las EPEs ocupan un lugar de importancia y visibilidad en las comunidades que sirven, más en un país tan pequeño como Costa Rica, ¿verdad? Por lo tanto, deberían ejemplificar las mejores prácticas del propio Estado. La falta de un buen gobierno corporativo en las EPEs puede afectar la credibilidad del Estado y también socavar el marco legal y también incluso los propios pilares democráticos. Cumplimiento de normas legales globales. Los principios y estándares de gobierno corporativo se han ido convirtiendo en norma a nivel mundial, y esto de alguna manera puede generar una presión internacional, especialmente cuando hay necesidad de que los estados tengan que acceder a fuentes alternativas de capital, como lo está haciendo nuestro país en este momento frente al Fondo Monetario Internacional. El bien público, cuando las EPEs son bien gobernadas y gestionadas, los beneficios económicos y sociales inciden de manera directa en las comunidades que atienden. Las dos últimas reflexiones tienen que ver con la integridad empresarial, ¿verdad? Cuando el Estado cumple y hace cumplir las normas de gobierno en sus empresas, está estableciendo un estándar de integridad para todas las empresas del país, sean estas públicas o privadas, locales o extranjeras. Y por último, la eficiencia del mercado. Los estándares de gobierno corporativo le permiten al Estado ampliar un abanico de fuentes de financiamiento en mejores condiciones, tanto en plazo como en costo, como lo está tratando de hacer en este momento nuestro país, como les decía, frente al Fondo Monetario Internacional. Bien, esto fue la charla
que les tenía preparados. Ahora, no sé si entramos a la fase de preguntas. Excelente, don Jorge, muchísimas gracias. Tenemos una consulta. Don Ricardo Murillo nos dice, ¿qué consideraciones nos pueden marcar la diferencia entre roles sociales y económicos? Bueno, vamos a volver al gráfico, ¿verdad? El tema pasa por volver a revisar para qué fue creada la EPE, ¿verdad? Si es una entidad de política pública, una empresa de servicios públicos, es una empresa comercial. En función de repasar la creación en la ley, y los objetivos para lo que fue creada la EPE, nos puede ubicar más claramente para qué, en qué enfoque estamos sirviendo, ¿verdad? Si generar ingresos para el Estado es su principal función o bien ejecutar políticas públicas, ¿verdad? Y ahí enfocarnos en discriminar hacia dónde debería ir nuestra balanza, ¿verdad? Y nuestra propuesta de mejores prácticas de gobierno. Excelente, don Jorge, muchísimas gracias. Después de ahí tenemos buenos comentarios, ¿verdad? Sobre la charla y no tenemos más consultas. Ok. Está bien, les agradezco muchísimo. Que tengan un feliz día del auditor interno y que tengan muy buenos días. Don Jorge, muchas gracias a usted por su participación, por el apoyo con el Colegio de Contadores Públicos. De parte de todo el Departamento de Desarrollo Profesional le damos las gracias por siempre tener la disposición en colaborarnos y invitarle a todas las personas que nos están siguiendo que nos sigan acompañando en las charlas que tenemos durante el resto de la semana sobre la semana de la auditoría interna. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias, buen día.